Dios te bendiga. Estamos en nuestro séptimo tema y último de nuestra semana de oración virtual titulada Confía en el plan de Dios. Y yo sé que cada día la introducción se hacía un poquito más larga mientras repasábamos el plan de acción que nos va a fortalecer para creer y aceptar el plan de Dios en nuestras vidas. Comenzamos con el primer tema que estudiamos y es ríndete a la providencia de Dios. Acepta su corrección. Vive con esperanza. Cree en la revelación de Dios sobre la especulación humana. El quinto tema fue busca a Dios intensamente. Ayer, en el tema 6, estudiamos mantente productivo. Y hoy estaremos estudiando un tema muy importante. Ora por la prosperidad de tus enemigos. Y eso inmediatamente nos debería de estar causando algún tipo de emoción dentro de nosotros. ¿Cómo es eso de orar por la prosperidad de nuestros enemigos? Es fácil orar por nuestros amigos. Es fácil orar por la prosperidad de nuestra familia. Es natural, hasta cierto punto, querer que algo bueno le pase al que tú quieres. Pero lo que no es natural es orar por la prosperidad de nuestros enemigos. Definitivamente no es algo natural, no es algo que nace de nosotros, sino es algo que proviene de Dios. Para muchos puede ser locura lidiar con un enemigo de una manera tan amorosa y positiva. Pero ¿cómo nos enseña la Biblia a lidiar con nuestros enemigos? Los cristianos debemos de ser diferentes y tenemos unas enseñanzas que vamos a estar estudiando, que tal vez para muchos puedan ser las más difíciles de comprender, porque no es fácil orar por la prosperidad de nuestros enemigos. Quiero compartir con ustedes, ya que es nuestro último tema, nuevamente abrir nuestras Biblias en Jeremías 29. En el versículo 7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué interesante. Algo que tal vez cuando lo leíste no le pusiste la atención debida. Muchos de nosotros tal vez pasamos ese versículo por alto, pero cuando lo estudiamos en su contexto, el versículo pone en palabras muy bonitas, a la ciudad en la cual yo te hice transportar. Y tú dices, bueno, sencillo. Tal vez Dios les estaba dando esta nueva ciudad. Pero cuando lo lees en el contexto correcto, te estás dando cuenta que los privaron del país de donde ellos pertenecían y donde ellos ya tenían establecido un sistema, tradiciones, un estilo de gobierno, que eventualmente de un día para otro fue arrebatado de ellos y los fueron transportados a una tierra desconocida, a una tierra que no practicaba el mismo Dios que ellos, que no tenía las mismas tradiciones que ellos, una tierra que ahora los iba a forzar a trabajar. Y ahora vemos este mensaje y Dios no les está diciendo levántense en armas y prepárense para una conspiración porque van a dar un golpe y se van a regresar de donde vinieron o de donde fueron capturados, sino que Dios les dice procura la paz de la ciudad, ruega por ellos. En otras palabras, ora por la prosperidad de tus enemigos. Pero es que es esa providencia de Dios de la que habíamos hablado en nuestro primer tema. Ese cuidado de Dios por su pueblo, que más que estar preocupado por la prosperidad del país ajeno, estaba preocupado por la prosperidad de su pueblo. Por eso nosotros debemos de aprender que cuando Dios nos pide que hagamos algo, es para nuestro propio bien. Aunque sea difícil de entender, aunque sea difícil de hacer, aunque no nazca natural de nosotros, es para nuestro propio bien. Por eso Dios nos comparte ese espíritu, una palabra interesante, magnánimo, que significa de más alta nobleza, que significa de una conciencia superior, un espíritu magnánimo, para poder tratar a nuestros enemigos con ese amor y con ese cariño.
Hay una historia muy interesante en 2 Reyes 5 de una joven que de la misma manera fue capturada por este rey Naamán, que tenía lepra. Y si tú te pones a pensar que el que te capturó para ser sierva de su esposa, para ser la ayudante de la esposa, de una manera en la que no te dejaron opción, cuando te ponen en esa situación, lo último que quieres es decirle que tú tienes una solución para el problema de la lepra. Pero esta mujer conocía, esta joven mujer israelita, conocía al profeta Eliseo. Y teniendo esa información, no guardó el secreto, sino que en su compasión y en ese espíritu magnánimo, decidió decirle al rey Naamán que había una solución para su lepra. Y fue y lo llevó a que fuera sanado por el profeta Eliseo. Qué gran lección de vida, que a pesar de que tal vez nosotros, y tal vez yo no puedo hablar por ti, pero hablando por mí, tal vez yo no hubiera revelado ese secreto y tal vez hubiera conspirado de una manera y hubiera pensado, cuando este rey se muera, tal vez pueda estar en libertad. Entonces a mí me conviene que muera pronto para poder ser libre. Pero ella decidió atacar el mal que le estaban haciendo con un gesto de amor. Y díganme ustedes si eso no representa el amor de Dios hacia nosotros. Yo no puedo decir que tengo muchos enemigos. Eso me gustaría pensar. Eso siento en mi vida. Yo no he sentido que tenga un gran enemigo humano. Hablando humanamente, no siento que yo tenga enemigos. Yo no me he enterado mucho de que estoy en chismes o que tengo personas que me odien, ni yo odio a nadie. No he hecho nada como para de tal manera tener un enemigo que quiera mi vida o algo de ese estilo, de esa naturaleza. Pero sí me he encontrado en experiencias donde a corto plazo se convierten en enemigos o despiertan esas emociones de venganza en mí. Recuerdo una vez que íbamos manejando en el freeway en Los Ángeles y había mucho tráfico y cambié de carril, pero venía una moto por el carril de en medio y tal vez porque venía muy rápido, no la vi, era de noche. La moto tuvo que esquivarme. Ahora estamos hablando de que iba a una velocidad mínima, íbamos en un tráfico horrible y me moví un poco, no lo suficiente como para hacer ningún tipo de daño a la moto, pero la moto se enojó conmigo porque me atravesé en el momento que no quería que me atravesara. Y la manera en la que él se vengó fue golpeando el retrovisor de mi lado. Y lo golpeó tan fuerte que lo rompió. Y en ese momento te entra un enojo, te dan ganas de ir a perseguir. Y para empeorar el caso, la camioneta que estaba manejando ni siquiera era nuestra. Estábamos muy consternados, muy preocupados. Y son esos momentos donde ese odio surge y donde comienzas a sentir, he creado un nuevo enemigo, ese motociclista. Ahora, puedo decir que en contra de mi voluntad, en contra de lo que estaba sintiendo, me sentí con la convicción de orar por esa persona y que Dios la cuidara, ya que estaba en un estado en el que tal vez su coraje lo podría hacer tomar decisiones que podrían perjudicar su vida. Y así lo hicimos. En una ocasión iba saliendo un estudio bíblico después de haber dado lo que yo sentí, uno de los mejores estudios bíblicos. Hubo decisiones. Salí de esa casa de tarde. Dejé a esa familia. Yo sentía el Espíritu Santo y cuando salí de la calle, era noche, no había ni un solo carro en la calle. Había un semáforo cercano y un carro decide pegarse atrás de mí. Y no iba en el carril, iba en el carril de hasta la derecha. La persona decide pegarse atrás de mí, todos los carriles abiertos. Voy al límite de velocidad y se pega, me echa las luces altas. Y en ese momento como que
pareciera que fue un ataque directo del enemigo. Y te encuentras en ese conflicto de acabo de salir de este momento espiritual, este momento bonito, y tengo esta situación que me está robando de toda mi paz. ¿Qué haces en esas situaciones? Definitivamente, es complicado. A muchos conocemos enemigos, tal vez de seres queridos, que les han hecho daño. Y eso también trae a nosotros no un remordimiento, pero un sentimiento de venganza o un coraje que se siente dentro, que yo sé que todos nosotros lo hemos sentido de una manera u otra, porque protegemos a los que queremos. Y tú has visto o has vivido las envidias, el chisme, la difamación, la crítica, la conspiración, porque todas esas son las estrategias con las que se mueve un enemigo. Alguien que no te quiere, alguien que te quiere dañar o perjudicar. ¿Cómo debemos de tratar a esas personas? ¿Cómo nos dice la sociedad que debemos de tratarlos? ¿Cómo nos dicen todas las otras fuentes? Pero lo que queremos saber el día de hoy es qué dice la Biblia que debemos de hacer con nuestros enemigos, cómo debemos tratar a nuestros enemigos. En nuestra sociedad, el ojo por ojo y diente por diente es aceptado. Si alguien te golpea y tú lo golpeas, tú no te vas a meter en ningún problema legal, porque es aceptado la defensa propia. Pero la Biblia te invita a ser diferente. Cuando leemos 2 Corintios 10, 3 y 4 dice, es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. Nosotros cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos no estamos enfrentándolos con las tácticas que nos ha enseñado la sociedad o nuestras tácticas naturales de contrarrestar, como tú me tratas, yo te trato. Lo que tú me hagas, yo te lo hago peor. Si tú te quieres meter conmigo, vas a encontrar la peor parte de mí. Pero la Biblia no nos habla de ojo por ojo y diente por diente, nos dice, usa no las tácticas humanas, sino las tácticas divinas para enfrentar a tus enemigos. Jesús nos enseña, en Mateo 5:44 nos dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Parecido a lo que dice Jeremías, lo que le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 29. Oren por sus enemigos. Increíble, difícil de comprender, pero esa es la enseñanza que nos está dando. Pero la realidad es que cuando nosotros nos ponemos a ver la historia de la humanidad, poniendo un ejemplo, el cual he estudiado y me apasiona mucho, el racismo en los Estados Unidos. Y cómo fueron esas manifestaciones pacíficas que realmente lograron hacer entender el enemigo del racismo, el que estaba a favor de la segregación, el que estaba a favor del maltrato y de considerar a personas y a los seres humanos como inferiores. Las personas que estaban a favor cambiaron su conciencia y la siguen cambiando gracias a personas que entendieron Mateo 5:44, la enseñanza de Jesús. Ora por tus enemigos. Es difícil cuando el odio y el pánico y la desconfianza, el miedo, llevan a las personas a no pensar de una manera racional. Y es difícil ser inocente y aún así sufrir una persecución de alguien que está siendo dominada por miedo y pánico. Muchas personas en la historia de la humanidad han vivido ese abuso injusto. Pero muchas veces en la historia hemos visto como una manifestación pacífica. Una manifestación en la que se acepta y se dice, están mal. Pero yo sé
que tú puedes hacer algo mejor. Y fueron esas manifestaciones que han hecho esos movimientos de liberación en grandes masas. Han aprobado leyes a favor, leyes que eran injustas, fueron quitadas y fueron puestas leyes que favorecían a estas personas que fueron afectadas por mucho tiempo. Todo porque los líderes de estos movimientos creían en el principio de amar al enemigo. Amar al enemigo aunque te haga daño. Amar al enemigo aunque esté operando en un nivel de pánico y miedo. Amarlo porque tarde o temprano se va a dar cuenta quién verdaderamente eres tú. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están operando a un nivel en el que no entienden la magnitud y el error que están cometiendo. Perdónalos. De la misma manera debemos de ser nosotros con nuestros enemigos. Pero a la hora de enfrentar a nuestros enemigos debemos de mantener una actitud correcta y cuidar lo que decimos. Lucas 6:28 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de bendecirlos y no maldecirlos? Aquí es muy claro. El primer punto es: te mantiene la puerta abierta para la reconciliación. Es importante no adelantarnos a decir cosas o a hacer cosas que puedan herir a esa persona de la misma manera que te hirieron a ti, para poder dejar la puerta abierta para el proceso de reconciliación. Qué bonito poder dejarles la puerta abierta a los que te están haciendo daño. Te protege del enojo y de la frustración. Al momento de tú decidir amar a ese enemigo, y te lo puedo decir por experiencia propia, en el sentido cuando el motociclista golpea el vidrio, hace un daño a mi propiedad. Lo que quedó de hacer es orar por esa persona y inmediatamente el odio y el rencor se fueron a un lado, porque el amor prevaleció. Igualmente te permite pensar con sabiduría y constructivamente. ¿Cuántas personas por odio toman decisiones de las cuales luego se arrepienten? Tal vez ese motociclista al llegar a su casa se arrepintió de haber golpeado ese retrovisor. Pero es el enojo y el coraje que nublan la vista y no te dejan pensar con sabiduría y buscando ser constructivo. No empeores las cosas con tus acciones, con tus decisiones, con tus palabras. No hay que empeorar las cosas. Recuerdo en una situación, tenía un trabajo, tenía que supervisar ciertas áreas y tenía un jefe inmediato. Entonces estas personas con las que yo tenía que supervisar, una persona específicamente comenzó a conspirar y a conseguir aliados para que juntos pudieran ir a mi jefe y poder decir que yo estaba haciendo mi trabajo mal y que me debían de correr. Una de las personas esta persona que quería conspirar influenció o trató de convencer de que yo estaba haciendo las cosas mal, vino y habló conmigo y me compartió lo que estaba pasando. Me dijo: nomás para que sepas, esta persona está tratando de influenciar a los demás y convencerlos de que se quejen de tu trabajo. Lo cual me sorprendió porque hasta ese momento yo podía decir que estaba haciendo bien mi trabajo al pie de la letra. Incluso estaba haciendo cosas adicionales que no eran tal vez un requerimiento, que algo que yo tenía que hacer o estaba obligado a hacer. Inmediatamente cuando fui con mi jefe le compartí lo que estaba pasando, avergonzado, pensando que yo estaba haciendo mal mi trabajo. Me dijo: no te preocupes, yo sé quién eres. No te preocupes, yo sé quién eres. Eventualmente encontré este versículo en 1 de Pedro 3:9 y dice: y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. En ese momento había un rencor. ¿Por qué alguien? Y definitivamente me sentía
sin energías. Esa noche me fui a mi cama y me preocupaba y me preguntaba por qué alguien querría hacer algo así conmigo. ¿Por qué alguien no querría valorar el trabajo que estás tratando de hacer? Y tal vez tú has pasado por situaciones parecidas, donde no te explicas por qué alguien te querría tener odio o querría que no tengas la bendición que tienes en ese momento. Tal vez algo que apasionas y que lo hiciste con mucho esmero y llegó una crítica de tal manera que te sentiste como que no era valioso lo que estabas haciendo. Pero cuando recuerdas estas palabras y dice, no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, al contrario, bendigan pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Bendigan pues ustedes, porque ustedes fueron llamados a recibir bendición. Nosotros debemos de bendecir a los demás. Y fue cuando aprendí que la vida nos trae problemas, que la vida nos hace pasar por momentos difíciles e incómodos, pero esos momentos difíciles e incómodos nos ayudan a ser un testimonio para bendecir a los demás. Un buen consejo que te puedo dar es busca a alguien que tú entiendas que es sabio, esa persona que tal vez tú admiras por su espiritualidad. Busca a esas personas, convive con ellas, trata de compartirle lo que está pasando en tu vida para que puedas recibir ese consejo de sabiduría. La Biblia dice, quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte. Tu pastor, un familiar, un consejero. Y yo tal vez en broma, en serio, digo, busca el consejo de un abogado que sea tu amigo. En mi familia hay abogados y yo he visto que ellos están en la primera fila de los conflictos que pasan. Ellos entienden bien la naturaleza del conflicto y te pueden dar un excelente consejo de cómo resolver los problemas, más cuando entienden estos principios bíblicos de cómo manejar los problemas con las personas. Así que busca ese consejo, busca el consejo del sabio, eso te va a ayudar a lidiar con los problemas que te pueda crear tener a una persona que te quiere hacer daño o que te hizo daño o que tú estás viendo que te ha querido perjudicar. Y te voy a decir una cosa bien importante. Tu manera de enfrentar a tus enemigos te va a dar la razón, el si estás bien o si estás mal. No nomás a ti, sino que las personas que están viendo el conflicto se van a dar cuenta si lo que tú dices que eres, realmente eres, o si lo que estás diciendo es totalmente falso y las acusaciones son ciertas. Primera de Pedro 2:12 dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Hay personas que te van a acusar. Hay personas que van a decir lo que tú estás haciendo está mal. Hay personas que van a decir tú no eres quien dices que eres. Y tal vez la naturaleza de nosotros es defendernos inmediatamente. Constantemente vamos a querer defendernos de las acusaciones y entrar en un conflicto de palabras. Ante los ojos de las personas que no te conocen, ante los ojos de los no creyentes, van a decir, ¿quién tendrá la razón? Porque los dos se comportan igual. Es mejor responder a las acusaciones de que eres un malhechor, de que no eres quien dices que eres, dando un paso para atrás y dejar que tus buenas obras y tu buena conducta digan quién realmente eres. No necesitas defenderte, porque solo y solamente tus acciones van a demostrar a quién estás glorificando. Pon a Dios primero, deja que Él sea el que se manifieste en estos problemas que existen. Y bien importante, y sería irresponsable de mi parte no comentar acerca de esto.
Como cristianos hemos estado aprendiendo que sí debemos mantener la armonía con las demás personas. Que incluso cuando nos quieran hacer daño, nosotros respondamos con amor. Que sí, que aunque hay personas que tal vez nos van a poner en situaciones difíciles donde nos queramos defender, nosotros debemos de cuidar nuestra boca, nuestras palabras, nuestras acciones y dejar que quienes somos nosotros verdaderamente determinen a quién servimos y a quién queremos glorificar. Pero sería irresponsable de mi parte no decirte que no todas las personas van a recibir esa reconciliación. No todos esos enemigos van a querer ser tus amigos nuevamente. No todas esas personas que te quieren hacer daño van a dejar de quererte hacer daño. Romanos 12:18 nos lo recuerda, dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Bien importante, si es posible. Muchas veces estamos haciendo todo lo posible por no tener enemigos y si alguien viene en nuestra contra, tratar de ganárnoslo y convertirlo con el amor y dejarle saber que tal vez no soy la persona que piensas que soy. Y convivir con él y dejarle saber que tú estás ahí para amarlo y quererlo y ayudarlo de la misma manera que alguien te ha ayudado a ti. Y tal vez muchas veces ese enemigo y esa persona que estaba en contra y que tal vez tenía un rencor y un odio hacia ti, ahora es tu amigo cercano porque lo combatiste con amor. Pero no siempre vas a poder ganarte a estas personas. Por eso dice, si es posible, tratemos diligentemente, con todo el esfuerzo que podamos, mantener la paz. Pero si no se puede, no es tu responsabilidad. Para muchos la clave del éxito es el dinero. Para muchos la clave del éxito es el estatus o el título que tienen frente a su nombre. Pero para mí la clave del éxito se encuentra en Eclesiastés 12:13, que dice, todo este discurso termina en lo siguiente, teme a Dios y cumple sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Esa es la clave del éxito para mí. Y yo sé que para ti también. Simplemente seguir los mandamientos de Dios. Haz lo que corresponde. En este caso corresponde tratar de hacer paz. Si no se puede, no importa. Tenemos que seguir adelante, dejando que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Por eso te quiero recordar este versículo bien importante que se encuentra en Proverbios 20:22. Me vengaré de ese daño. Dice la Biblia, nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor. Y esto es bien importante. Lo que sigue a continuación tienes que entenderlo, escucharlo. Confía en el Señor y Él actuará por ti. ¿Cuántas veces queremos solucionar nuestros problemas nosotros mismos? ¿Cuántas veces queremos solucionar los problemas por nuestra propia cuenta? ¿Cuántas veces has dejado a Dios solucionar un problema de esta naturaleza? Claro, cuando se está hablando de una tubería rota en tu casa, claro, tú tienes que tomar acción. Pero esto está hablando de las cosas de las cuales tú no tienes control. Ya hiciste lo que pudiste y aún así no pudiste resolver el problema. Ya hiciste el mayor esfuerzo, lo que estaba en tus manos y aún así no pudiste. Por eso dice, nunca digas me vengaré de ese daño. Cuando se habla de la venganza, la Biblia dice, no lo hagas tú, confía en el Señor y Él actuará por ti. En otras palabras, y algo bien importante que tú debes de saber, y una alerta roja de las personas de las que te deberías de alejar, son todas esas personas que están constantemente hablando mal de otra persona. Tal vez sea justo o injustamente. ¿Por qué alguien estaría hablando mal de otra persona? ¿Por qué alguien estaría criticando a la otra persona? Tal vez nos llama la atención por qué están diciendo eso. Pero eres tan partícipe del chisme cuando te quedas para escuchar.
que cuando lo dices. Aléjate de las personas que quieren influenciar tu mente para que agarres rencor en contra de alguien más. Eso debería de levantarte una alerta roja, porque un cristiano verdadero que ama a sus enemigos y que verdaderamente se esfuerza por hacerle el bien, incluso a esas personas que nos odian o quieren el mal para nosotros. Aléjate de esas personas. Y concluyo con esta arma eficaz. Dejé lo mejor para el último. Y yo creo que es uno de los principios más importantes para combatir el poder negativo que trae un enemigo a tu vida. Se encuentra en Romanos 12:20, dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Libérate de la venganza. Libérate de los sentimientos del rencor. Libérate del odio. Libérate de ese pensamiento: ¿por qué alguien no me quiere y por qué alguien no quiere ser mi amigo? ¿O por qué alguien me quiere ver caer? ¿Por qué alguien no tendría ese mismo corazón de apoyo hacia mí? ¿Por qué si esa persona dice ser cristiana, me está tratando así? Solo recuerda, paga con un bien. Y verás cómo esa persona poco a poco empieza a entender a quién sirves tú. Y primero Dios, esa persona, pronto pueda ser tu amigo. Así que hemos repasado diferentes temas. Y estoy contento de que nosotros, conociendo estos temas, estos 7 temas que hemos repasado, nosotros podamos entender el plan de Dios para nuestra vida. Así que toma este plan de acción, repásalo constantemente. De esa manera podamos tener la fortaleza para seguir adelante en lo que nos espera en el futuro. Podemos seguir confiados sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas. Y que cuando vemos hacia enfrente podemos ver un mundo de esperanza y no de miedo. El futuro ya no es una incertidumbre. El futuro es cierto. Y nosotros veremos a Dios regresar. Pero mientras estemos aquí, sigamos el plan tal y como lo hemos repasado. Que Dios te bendiga. Si tú quieres seguir el plan de Dios en tu vida, te invito a tener esta oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Dios por permitirme estar estos días con cada una de las personas que se estuvo conectando a estos videos. Dios, tú sabes los retos que trae hacer las cosas virtualmente. Tú sabes, Dios, que no es fácil para mí hacer esto, pero aún así, Dios, lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Sabiendo, Dios, que tu Espíritu Santo va a estar en cada uno de esos hogares. Sabiendo que lo que se predicó es verdad y solamente verdad. Así que Dios, dirige a estas personas en su plan. Que Dios, todos esperamos ese momento con gran esperanza. Por eso podemos vivir en este oscuro mundo, este mundo peligroso, con paz, sabiendo Dios que tú nos vas a dar el final que esperamos. Gracias Dios por tener un plan en nuestras vidas. Gracias Dios porque no tenemos un futuro incierto, sino un futuro seguro. Así que Dios, continuamos en estos pasos hacia un plan perfecto en nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.